Me gustaría pedirle a la señora Sachiko, ¿puede orar? Señora Sachiko, por favor. Sí, gracias, buenos días. Buen día. Hello, morning, Champo Morning. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias. Esta oportunidad vamos a realizar el Fundoque de hoy. Realmente nosotros muy agradecemos escuchar palabras de los padres verdaderos. Por favor, bendiga este momento. Nosotros sabemos que este momento es muy importante. Preparar, entregar a Chong'onil en Chong'on. Nuestra Madre Verdadera está preparando para el próximo año. Nosotros también queremos testificar a la gente y queremos llevar a la gente para recibir la bendición. Por favor, bendiga a todos los hermanos de todo el mundo. También, por favor, bendiga a todos los hermanos en Chile. Muchas gracias por esta oportunidad para aprender más palabras de los padres verdaderos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sachiko Blanch, una familia bendecida central. Ayú. Ayu. Ayu. Muchas gracias, señora Sachiko. Y vamos a leer sobre... Ya lo habíamos leído bastante tiempo atrás, en un jundoque sobre lo que Junjinim menciona, lo que es verdaderamente la indemnización. Entonces vamos a... Solo un momento, deje ver aquí algo. Entonces vamos a releer, pero fíjense qué interesante. Ayer vi un video de un pastor bien joven de una iglesia común, evangélica, y él estaba mencionando sobre cómo Jesús también trató de cambiar la imagen de Dios para el pueblo de Israel. Creo que ese concepto ellos lo entienden. Y inclusive en el lenguaje, como Jesús se refería a Dios, también era diferente. Y no sé si ustedes han escuchado que Jesús mencionó Abba Padre, Abba. Entonces dice así en Marcos 14, 35, 36, dice, y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces utilizó esta palabra Abba Padre, y según este joven, en arameo, inclusive esto era una afronta directa hacia el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía miedo inclusive de pronunciar la palabra Yahvé, y le cambiaron una letra para que se escuche como si fuera Yahvé, pero no pronunciarla directamente, porque había un temor tremendo de este Dios que era tremendamente celoso, y pararse enfrente de este Dios y pronunciar su nombre directamente era una afronta hacia Dios. Imagínense, le tenían miedo. Luego aparece Jesús, quien menciona a Dios como Padre, y luego Abba, Padre. Y Abba significa papito en arameo, papito. Eso significa Abba, Padre. Papito, ¿no? Mi papá, no padre, mi papá, mi papito. Entonces, en Romanos 8:15 también esto ya quedó, este concepto muy profundamente. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ah? Miren qué interesante la comprensión. Dice Pablo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, a través de la adopción se avanzó un nivel más íntimo con Dios. Y también ellos entendieron el concepto de Abba Padre. Y esta es una observación que aparecía ahí también en una búsqueda que hice en el internet. Dice, encontramos en varias versiones de la palabra la traducción a esta frase que es tan íntima y cercana. Papá, papito, querido papá, significa.
al usar esa palabra. Y en Gálatas 4, 6, 7 también dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, de una u otra forma, Jesús aproximó por lo menos a los discípulos, los aproximó a esta comprensión más profunda sobre Dios. Por eso, cuando Pablo manda estas cartas a las diferentes iglesias, las manda con ese corazón. Por ejemplo, las características del amor, las preeminencias del amor, donde habla sobre la cualidad que tiene el amor verdadero. Es decir, penetró, señor Wolf, de alguna forma en los discípulos, por lo menos, o tal vez en los apóstoles, o discípulos, ¿no? Los discípulos fueron como 70, los apóstoles fueron 12, y así en cierto grupo de personas, seguidores de Cristo en esa época, entró este concepto, esta idea del amor verdadero de Dios, que se expresa también a la gente que van evangelizando. Después cambió mucho, ¿no? Después realmente no se continuó esta tradición del amor de Dios a través de vivir por los demás, y cambió bastante. Ahora la gente tiene ambas partes. La gente, por un lado, reconoce el amor de Dios, pero por otro lado exalta la ira de Dios. Las iglesias evangélicas generalmente utilizan la ira de Dios para poder convencer a la gente a llegar a Dios. Y eso realmente es contraproducente, porque ya la gente vive en un ambiente de ira y ahora le presentan un Dios de ira también, la ira de Dios. Tienes que tener miedo a la ira de Dios. Entonces tienes que seguir a Dios por temor a que va a suceder cosas negativas en tu vida. Y no se enfatiza el amor de Dios, el amor de Dios. Pero aquí es muy interesante cómo yo sentía cómo Jesús tenía esa relación tan profunda con Dios, en un momento tan difícil, cuando estaba orando en el Getsemaní. Jesús le dijo, mi querido papito, papá. Es muy interesante la relación que tenía con Dios. Esa es la cualidad de el Hijo Unigénito, imagino yo, ¿verdad? El Hijo Unigénito tiene ya esa relación con Dios, ese sentimiento real de que Dios está amándome, cuidándome siempre. Y la madre también sintió lo mismo. La madre también. Y el padre, después de encontrar la verdad, como él mismo lo mencionó, también se abre a esta relación con Dios tan profunda, de sentir el corazón de Dios. Lo que el Padre, lo que el Padre tiene de especial es de que Él es muy parecido a nosotros en su naturaleza, podemos decir. Viene de una familia con muchos hijos, tiene un carácter fuerte, el Padre mismo lo menciona, mi carácter es muy fuerte, y en la autobiografía el Padre hace una reflexión y se dice, ¿por qué será que Dios me escogió? Si era tan fuerte su carácter. Y él dice por su sinceridad de buscar el amor de Dios, de buscar a Dios. Pero es muy parecido con nosotros. Y al estudiar la vida del Padre podemos ver su proceso en su búsqueda hacia Dios, y nosotros podemos encajar ahí más fácilmente, ¿no? Porque el Padre fue a través de diferentes niveles avanzando en su relación con Dios, y nosotros nos podemos identificar directamente. En el caso de los hijos unigénitos son excepcionales. Es decir, creo yo, ellos nacen ya con una cualidad diferente, por lo tanto, nacen en un ambiente interno diferente. Ellos nos muestran el modelo que tenemos que alcanzar nosotros, la meta que tenemos que alcanzar, o la forma como nacen los hijos totalmente puros en el mundo ideal. Pero el Padre nos muestra el camino que una persona debe seguir en su vida de fe hasta conectarse con Dios. Yo veo como dos formas, dos modelos que nosotros podemos seguir e ir sacando lo mejor de cada uno. La madre muestra cómo es una hija que está 100% conectada por Dios, que ha mantenido su pureza, su conexión con Dios desde pequeñita,
y el Padre muestra cómo es un hombre que va al encuentro de Dios, siguiendo un paso a paso en su proceso de encontrarse con Dios, de descubrir la verdad, de ir descubriendo el corazón de Dios poco a poco. El Padre mismo lo menciona. Yo creo que la autobiografía es un documento, es un libro que nos muestra muy bien el camino que el Padre fue siguiendo hasta abrir todas las puertas del corazón de Dios y de la verdad. El Padre dice que cuando descubrió lo último, tuvo una experiencia espiritual que él tuvo la impresión de que todo se le aclaró en un momento. Todo quedó claro sobre la providencia en un momento. Es decir, él pasó por un proceso de descubrir la verdad también. En cuanto a la madre, ella intuitivamente entendía la verdad en su comunicación con Dios, como Jesús también. Entonces esto lo coloqué acá porque me pareció muy interesante cómo Jesús afrontaba directamente a los israelitas que tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios por temor a estar siendo arrogantes, demasiado arrogantes, de estar parándose frente a Dios y de repente Dios en una de esas está de mal humor y me pulveriza. Entonces, nunca se paraban enfrente de Dios, siempre con mucho miedo. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro, les enseña un Dios personal, un Dios que se reúne contigo en la habitación. Ahí puedes orar profundamente con Dios. Es decir, realmente Jesús hizo un esfuerzo tremendo de poder mostrar un Dios amoroso, el Dios verdadero. Entonces vamos a ver ahora sobre este tema que ya lo habíamos leído antes, sobre la indemnidad. Jungenin ya lo había compartido, ya lo habíamos leído antes. Ahí está por ahí el Jundoqué que habíamos leído sobre esto. Vamos a leerlo de nuevo a ver qué cosa sale en esta oportunidad. La indemnidad siempre nosotros la hemos escuchado en la iglesia, desde que entramos. Yo creo que lo primero que escuchamos fue la palabra que siempre se repitió y nos ayudó en cierta forma a tener cuidado para no cometer pecado, para no cometer errores, porque la indemnidad estaba ahí, esperándonos para castigarnos de alguna forma. Es decir, fue una palabra que usamos mucho. Lo primero que se le enseña a un miembro nuevo, se le enseñaba en esa época, es: estás pagando indemnización. Entonces uno ya comienza a tener mucho miedo de esta palabra. Vamos a ver lo que nos dice Jungenin sobre indemnidad. Dice: el concepto de indemnidad no se equipara al sufrimiento. Es decir, aquí ya hace una clara distinción de que indemnizar no es sufrir. A menudo, muchos hermanos y hermanas asocian erróneamente la indemnidad con el sufrimiento. Sin embargo, la indemnidad no es igual que sufrimiento. Además, no debemos considerar como un castigo. Dios no es un Dios vengativo o punitivo. No desea castigar a sus hijos. Satanás, por otro lado, quiere que creas lo contrario para alejarte de Dios. Imagina que te indican que tras una puerta, se encuentra Dios Todopoderoso esperando verte. ¿Cómo te sentirías? Como los judíos en aquella época sentían terror a Dios, terror de pronunciar Jehová. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros dentro de esta educación que se ha recibido de que la indemnización es un castigo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Cuando nosotros decimos la indemnización es un castigo, lo estamos asociando con Dios también. No es la palabra sola que produce miedo. Produce miedo quien está atrás, ejerciendo ese poder de castigar, supuestamente. Entonces aquí Jungenin dice: imagina que te indican que tras una puerta se encuentra Dios Todopoderoso esperando para verte. ¿Cómo te sentirías? Muchos estarían aterrados. Pensarían: ahora sí que la pagaré. La divina providencia nos enseña que el Padre Celestial no es así. No debemos temerle. Él es nuestro Padre y desea ayudarnos. Entonces, ¿por qué sentimos miedo? Satanás ha sembrado ese temor en nosotros desde la caída. ¿Se acuerdan que hemos mencionado de que el miedo que tenemos a Dios
lo introdujo Lucifer. En la medida que Adán y Eva, imagino yo, fueron perdiendo su sentido espiritual y su visión espiritual, Satanás quedó libre para poder engañar a Adán y Eva y influenciar tal vez a Adán y Eva para que tuvieran miedo, terror a Dios. Entonces, el miedo que tenemos nosotros hacia Dios no es que Dios está ejerciendo su poder para castigarnos, porque no ha sido así, no es verdad. Pero hemos recibido el miedo de alguna parte, sumado a el miedo que sintió la conciencia de Adán y Eva. El miedo que sintió Adán y Eva en su propio corazón, Adán y Eva ambos en su conciencia, fue heredado a cada uno de nosotros también. Hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir que algo está mal. Algo está mal en nuestra vida, algo no está en armonía, no encaja bien. Hay un vacío, hay una incomodidad dentro de nosotros. Entonces vamos haciendo cosas y aumentamos la ansiedad y a través de malas acciones tal vez aumentamos todavía esa sensación de estar haciendo algo malo. La relación entre amo y siervo es muy diferente a la relación entre padres e hijos. Mire, esto es muy importante. Si alguien enseña que Dios tiene miedo, que Dios es poderoso y por lo tanto nosotros necesitamos tenerle respeto y miedo, si alguien está enseñando eso, eso pertenece a la dimensión de los arcángeles. Porque los arcángeles no tienen, como siervos, no pueden tener la experiencia directa de Dios como Padre. Ellos, en su posición de arcángel, ellos se sentirían plenos al recibir el amor de Dios a través de Adán y Eva. Adán y Eva le darían amor a los arcángeles en su nivel, con total dignidad para los ángeles, pero sería el amor de Dios a través de Adán y Eva. Los arcángeles no pueden tener acceso al amor de padres de Dios. Simplemente ellos pueden, lo máximo, tener alguna experiencia del amor de Dios, pero que no es amor de padres. El amor de padres es solo hacia los hijos de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, que estamos acá vivos ahora, somos hijos de Dios. Nosotros somos los únicos que podemos experimentar el amor de padres. Y este amor después se traduce en un amor de profunda valor y dignidad que abraza a los ángeles y toda la creación también, ciertamente. Una dignidad profunda y maravillosa hacia los ángeles. No significa que el amor de Adán y Eva hacia Lucifer o hacia los arcángeles, una vez que se restaure este mundo, va a ser inferior. Va a ser un amor pleno y suficiente para llenarlos de alegría y satisfacción. Ciertamente, cuando el hombre pueda transmitir el amor de Dios hacia el resto de la creación, hacia abajo. Imagina que un siervo comete un error. El amo lo castiga o incluso lo despide. Esto lo podemos ver inclusive nosotros en una empresa. Está el dueño de la empresa, está el hijo de la empresa que lo colocó como gerente general, después el subgerente, después el director de departamento, hasta llegar al funcionario. Entonces, si el subgerente, que está abajo del gerente, que es el hijo del dueño, comete un error, el gerente no tiene mucha dificultad en despedirlo o en retarlo fuertemente. Pero cuando es el hijo, la actitud es diferente. Entonces el subgerente tiene ese miedo y ese respeto excesivo, o no sé cómo llamarlo, hacia el gerente, hacia el dueño. Entonces las relaciones de corazón cambian en esta jerarquía, en esta línea vertical. Ahora piensa en la relación entre padres e hijos. Si un hijo se equivoca, los padres no lo expulsarán. En cambio, intentarán restaurar la relación original y la naturaleza bondadosa del hijo. Los padres asumen la responsabilidad por los errores del hijo, ya que son la causa de su existencia. Mire qué profundo. Entonces las relaciones humanas dentro de la familia, los padres asumen responsabilidad por los errores de su hijo, ya que son la causa de su existencia. Por eso hay un sentimiento de no se puede expulsar a tu hijo o hija. Está conectado a través de esta relación de
linaje, relación de corazón, entonces no se puede cortar eso. Entonces, ¿qué esperarías si tu hijo se equivoca? Mire qué interesante aquí estos 3 puntos o 2 puntos. Primero, quieres volver a la relación original antes del error. Los padres quieren volver a la relación original con sus hijos. Sin embargo, no puedes ignorar la falta que ha cometido el hijo ni permitir que continúe. Es decir, hay una falta, está trayendo dolor, sufrimiento al corazón de los padres. Si bien por un lado yo quiero restaurar la relación, que sea otra vez una relación sana, que no esté esta actitud, esta acción que mi hijo o mi hija está haciendo, no quiero que eso suceda porque eso es malo, entonces mi deseo original es volver a la relación original. Pero ¿cómo hacemos con lo que está haciendo mi hijo o mi hija? Ojalá no continúa con esa actitud. Algo tiene que cambiar. Fíjense ustedes el proceso. Algo tiene que cambiar. Quiero volver a la relación original con mi hijo o hija. Sin embargo, hay un error que está cometiendo, hay una acción que no es buena. Algo tiene que cambiar. Entonces aquí es muy importante porque significa que a pesar de que Dios tiene un amor de perdón hacia nosotros, nos perdona siempre, aún en el corazón de Dios, en la mente de Dios, nos ama como si todavía estuviera en su mente el ideal original, como si no hubiera sucedido nada. Así es el perdón de Dios. Pero la realidad es que nosotros estamos en un mundo de pecado y en un mundo donde las cosas que hacemos son malas y causan daño a nosotros, a otros, causan daño a Dios. Algo tiene que cambiar, de todas maneras. Eso Dios no puede ignorarlo. Hablamos del amor de Dios, la empatía de Dios, el corazón increíble de Dios. Lo miramos de varias perspectivas, ¿verdad? El amor de Dios. Queremos empatizar con el amor de Dios y entenderlo cómo funciona. Pero eso no podemos caer nosotros en la idea de que Dios va a ignorar el pecado que yo estoy cometiendo. No lo puede ignorar. Fíjense bien acá lo que está hablando. Dios quiere 100% relacionarse con nosotros originalmente. Por eso en su corazón nos ama, el potencial que tenemos por lo menos. Pero hay un error que se está cometiendo. El mundo no es como debería ser. Algo tiene que cambiar para que nosotros no nos conformemos simplemente con el hecho de que Dios me ama como soy. Puede ser una trampa también. Podemos caer en una trampa. Dios me ama como soy y me conformo, me quedo tranquilo. Cuidado. Y para todas las personas que escuchan este audio, hemos nosotros hablado durante 2 años y medio del amor de Dios, que me ama, que quiere estar conmigo siempre, que Dios es un Dios empático. Pero no significa que Él se conforma con que nosotros estemos en esta situación de lucha constante con nuestra naturaleza caída. Dios no puede ser feliz de esa forma, a pesar de que Él nos ama profundamente. Porque ningún padre, a pesar de que su hijo ha cometido un error, se va a sentir feliz si el hijo continúa en el error. Si mi hijo o mi hija continúa cometiendo el mismo error, o aún demuestra que está tratando de salir del error, pero no avanza, también es motivo de angustia para los padres. Los papás y mamás siempre quieren ver un progreso en su hijo o hija. Ojalá que nunca se estacione, ojalá que nunca se conforme con el nivel en que se encuentra, porque en cualquier nivel en que se estacione en este camino hacia Dios, todavía no es el camino ideal. Todavía no se va a establecer la relación ideal. Es decir, no podemos nosotros caer en la trampa de pensar que Dios es feliz y que yo también me siento feliz. He descubierto el amor de Dios. Dios me ama, entonces Dios es feliz así como yo soy. Dios te ama en potencial. Dios te ama porque el amor de padres abraza todo. Pero hay un ideal en el corazón de Dios, que es lo que dice acá, volver a la relación original, donde las cosas van a funcionar de la forma como fueron creadas para funcionar. El ser humano fue creado para funcionar de una forma. Así como un motor de vehículo, por ejemplo, es hecho para funcionar con gasolina. Si tú le colocas otro combustible, otro líquido adentro, no va a funcionar. Las cosas son hechas para funcionar de una forma específica y el ser humano fue hecho para vivir de una forma
determinada por Dios, dentro de el amor verdadero. Vamos nosotros colocando bien clara la situación de Dios. Creo que es muy importante ahora aclarar este punto, que Dios me ama, pero Dios espera que yo pueda definitivamente en algún momento salir de este estado incompleto, de este estado intermedio. Aunque yo no esté ya cometiendo pecado como antes, arrastro hacia atrás muchas historias, muchas cosas todavía de la cual soy responsable. ¿No? Y también el carácter ideal, la actitud ideal, la vida ideal, implica perfeccionar todo. Entonces hay muchas cosas que todavía no me doy cuenta que tengo que cambiar, y por el hecho de que he superado problemas que son gruesos, problemas más gruesos por decirlo de una forma, estoy entrando en un nivel donde hay tantas cositas finas que estoy detectando ahora, que no las veía antes. Ahora las veo porque lo grueso ya fue para abajo. Ahora estoy viendo otras capitas más finas. Es como que el instrumento espiritual se está afinando cada vez más. Y estoy consiguiendo ver ahora actitudes tan imperceptibles que eran antes. Porque antes estaba metido en lo grueso. Lo grueso, la neblina no me permitía ver claramente, pero ahora la neblina está pasando y estoy detectando tantas cositas todavía en mi carácter que están conectadas a la naturaleza caída, son egoístas en sí, en esencia. Entonces nunca uno puede decir ya llegué a la relación ideal con Dios. Es mucho más allá todavía, mucho más profundo. Entonces vamos aclarando ese punto para que nosotros podamos realmente liberar el corazón de Dios, que Dios pueda sentirse liberado al vernos a nosotros cambiando permanentemente, haciendo esfuerzos cada día para cambiar y mejorar. Luego dice el Padre, primero, ¿cuál es el camino que se debe seguir? Primero, lo primero que debe suceder en esta relación es el hijo debe reconocer su error. Eso es lo primero. Cuando nosotros cometamos un error, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, de la forma que usted quiera. Si usted reconoció el error llorando y derramando lágrimas y golpeándose en el pecho, si toda esa emoción que usted está experimentando cuando cometió un pecado, un error, se golpea en el pecho, se raja las vestiduras, como hacían antiguamente los religiosos, se rajaban las vestiduras, se colocaban ceniza en el cuerpo, pateaban en el piso, todo un show. Pero si eso no te cambia profundamente, no vale la pena. Usted busque la forma más sincera y honesta para reconocer su error. Lo importante es que lo detecte, lo vea. Vea el error. Para mí, en este momento de mi vida de fe, después de 35 años, no voy a llorar tanto para Dios, porque Dios ya conoce si son lágrimas de verdad o no. No voy a llorar tanto. Simplemente aquí hay un error, lo voy a tomar, lo voy a observar, lo voy a comprender y voy a analizar en qué momento se comienza a ejecutar la condición para que yo cometa un error más adelante. Y me he dado cuenta que cuando yo cometo un error allá adelante, ha sido sembrada, señor Wolf, a lo largo de momentos he ido fijando la imagen o la acción en mi mente para que más adelante se realice la acción. Es decir, cualquier acción mala que uno hace no aparece espontáneamente. Ya hemos ido sembrando en nuestra mente o en nuestro corazón condiciones que al final del día resultan en un pecado o en una acción. Haber dicho algo muy malo para alguien, pero ya hemos ido sembrando. Entonces, reconocer el error para mí ahora es analizar bien dónde comienza la primera acción negativa, dónde yo abrí la puerta. Para que allá al final, porque ya analizando bien todas las veces que he cometido pecado, detecto el mismo patrón. Ahora, es decir, estoy reconociendo el error, pero de una forma más objetiva, menos dramática, con menos drama, más objetivo, como analizando las cosas tal cual como son, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, cómo funcionan los procesos. Entonces he detectado que siempre hay un patrón. Hay un primer momento cuando se abre la puerta de la mente
y del corazón donde entra una sensación, una imagen, un resentimiento, y a partir de ahí comienza una serie de otros elementos que se van sumando a ese resentimiento y al final hay, un resultado que ejecuto, pero es la suma de todas esas condiciones. Entonces, el hijo debe reconocer el error. Ahora estoy reconociendo cuándo comienza, porque si lo detecto, qué tipo de actitud yo tengo cuando dejo entrar esa energía negativa, si lo consigo detectar, voy a poder efectivamente estar atento y voy a poder evitar más adelante volver a cometer el error, querido hermano y hermana. Así es como se dice en el lenguaje común, es chato todas las veces estar pidiendo perdón por lo mismo. Siempre lo mismo, Hanul Pomonín, perdón por lo mismo, perdón por lo mismo, perdón por lo mismo. Ya, yo creo que Dios quiere escuchar, Hanul Pomonín, dame un tiempo, déjame observar este patrón espiritual que se produce, déjame entenderlo, ayúdame a entenderlo, y ayúdame y guíame para poder captar el primer momento cuando esta mala condición entra en mi mente, para poder atraparla y poder superarla de una vez por todas, objetivamente. Entonces ya cambia el rumbo. Pero aquí lo primero que dice Junjinin es, debemos reconocer el error. Segundo, debe disculparse y modificar su comportamiento. Estamos hablando de lo mismo, querido hermano y hermana, solo que estoy compartiendo con ustedes la manera como yo veo ahora los errores. Pero está hablando de lo mismo, está hablando de reconocer el error. Eso implica también sinceridad con uno mismo, querido hermano y hermana, porque Dios te conoce desde siempre, ¿no? Dios sabe cuando eres verdadero, cuando no estás hablando de la verdad, cuando estás mintiendo, Dios sabe. Entonces, reconocer el error para uno mismo. Aquí el problema es uno, que se engaña a sí mismo. Nos cuesta ser honesto con nosotros mismos. Nos quita poder, nos quita autoridad, nos deja en un lugar donde no tenemos identidad, porque la identidad la hemos establecido basado en un carácter falso. Entonces estamos caminando hacia lo verdadero. Reconocer el error, disculparse con Dios, pero disculparse con uno mismo tiene que modificar para uno mismo su conducta, su lealtad, su sinceridad para uno mismo también. Cuando uno hace un engaño para otro, está engañándose a sí mismo. A Dios no se le puede engañar, o alguien piensa que puede engañar a Dios. Voy a engañar a Dios. Voy a mentirle. Cuando haga una oración, no voy a tocar el punto del error que cometí para que Dios no se dé cuenta. No existe eso. En el fondo, es hacia uno mismo. Yo estoy siendo mentiroso conmigo mismo, me estoy autoengañando. Reconocer el error, disculparse y modificar. Aquí hay dos cosas juntas. Disculparse y modificar el comportamiento. Disculparse implica una lucha directa contra el orgullo. Disculparse. Discúlpese hacia alguien al cual usted no tiene buena relación. Vaya allá y discúlpese, a ver si es fácil. Disculparse hacia alguien no es fácil. Disculparse significa darme cuenta que realmente he sido tonto y he sido ignorante. Eso significa disculparse. Ese es el sentido profundo de disculparse. Hanul Pomonín, discúlpame, pero en realidad es para que yo mismo me dé cuenta que he actuado de una forma ignorante. Me doy cuenta que he cometido un error. Y luego modificar nuestro comportamiento. Tiene que haber una acción que cambie ese comportamiento. Y cambiar comportamientos o hábitos, querido hermano y hermana, no es fácil porque puede estar implicado problemas en la estructura de nuestra mente, de nuestro psicológico. Y por lo tanto no es fácil. Hay cosas, hay una forma como yo pienso porque fue alterada en mi desarrollo desde niño. Puede ser. Eso puede ser una causa. Segundo, pueden haber influencias espirituales también. De espíritus que han estado pegados, colados, agarrados a nuestra mente. No a alguna parte del cuerpo solamente, adentro de nuestra mente, dictando nuestros pensamientos sin que nos demos cuenta. Ellos alterando nuestra voluntad,
a través de pensamientos. Y así una serie de situaciones que afectan lo que yo hago y me tornan mala persona, o tal vez buena persona, también puede ser que tiene buena influencia espiritual. Pero aquí estamos hablando de los errores. Entonces, modificar el pensamiento, aquí, señora Sachiko, modificar el comportamiento no es algo fácil, señor Wolf. No es que se hace de un día para la mañana. Voy a arrepentirme, me arrepiento, Janul Pumonín. Al otro día está haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces yo mismo pedía perdón y al otro día era lo mismo? Entonces, hay cosas, querido hermano y hermana, que hay que verlas como un médico ve cuál es la enfermedad que tiene el paciente, con instrumentos. Eso significa hay problemas que no se solucionan solamente con pedir disculpas. Soy arrastrado otra vez al mismo error, una y otra vez. Entonces aquí hay que examinarlo, este problema. Hay que ir hacia el fondo objetivamente, como un médico que va a ver a su paciente y a pesar del estrés de la familia, toda la familia estresada, ¿no? El mismo paciente con terror, pero el médico tiene que mantener su centro. No puede ser afectado por la emoción y por el ambiente tenso, que ciertamente lo toca también, pero tiene que saber tener una actitud seria para poder hacer su tarea, su trabajo. Entonces hay problemas que enfrentamos en nuestra vida, hermano y hermana, que no son simples. No es tan simple como una persona que fuma, tiene el objeto acá y después deja el cigarro, cosas más tangibles. Hay cosas espirituales, maneras de pensar, emociones que son permanentemente negativas dentro de nosotros. Hay muchas cosas que requieren un enfoque más serio y más profundo para poder cambiarlo. Entonces, todo este proceso, cuando lo vamos llevando, el reconocer el error, disculparme y modificar el comportamiento, idealmente demostrará plenamente su comprensión del error. Imagínense, hacer este proceso, dice Junjinin, idealmente, si hacemos este proceso, yo le he adicionado otros elementos, le he adicionado el elemento de que hay que ver bien cuál es el problema desde el punto de vista, llamémoslo científicamente, llamémoslo así, no solo emocionalmente. Cometí un error, ¡ah! Y llora y la emoción toma cuenta. No, ya es un error que vengo cometiendo varias veces, entonces esto ya hay que dejar la emoción de lado y vamos a ver qué es lo que está pasando. Tal vez hasta a través de un psicólogo, si es algo raro. Tal vez hay que meter con personas más serias que trabajan en esta área. Idealmente, entonces, demostrar plenamente su comprensión del error. ¿Por qué yo hago esto que hago? Ya es algo más profundo. ¿Por qué yo hago esto? Voy a analizar por qué. ¿Cuál es el patrón de conducta que me lleva siempre a cometer el mismo error o a decir siempre las mismas cosas? Y actuar correctamente de aquí en adelante. Pero esto, como dijimos, no es fácil. Sería muy fácil que simplemente reconozco el error y ya al otro día soy un santo. Ya al otro día soy bueno. Pero las cosas no son así tan fáciles. Esto reconstruirá la confianza y la fe del Hijo, ¿no? Esto reconstruirá la confianza y la fe del Hijo. Pero mirándolo así bien objetivamente, y ahora que estamos nosotros usando contenidos que vienen de Junjinin, pedirle a Junjinin que nos ayude. Él muchas veces en sus discursos, él dijo que quiere ayudarnos, que está más cerca de lo que nos imaginamos. Es simplemente pedir y estará. Entonces tenemos el apoyo del mundo espiritual para que nos ayude. La liberación de antepasados también es algo increíble que nosotros recibimos. Es mi propio testimonio. Mi testimonio personal es que cuando se comenzó la liberación de antepasados por la bendición que recibimos de hermanos y hermanas que nos ayudaron a avanzar en ese proceso, mi experiencia es que mi mente se fue liberando. Mi mente se fue liberando. Eso es increíble para mí, a lo que era antes y a lo que ahora mi mente puede hacer, puedo pensar de forma diferente. Y tengo errores que debo superar, pero
es más fácil entender el proceso de cómo se da y mejorarme poco a poco. No digo que avanzo rápidamente, pero puedo por lo menos entender qué es lo que está pasando adentro. Y ver desde varios ángulos, observarme y no caer en la depresión interna de soy malo, soy malo, soy malo. Y nos damos vuelta en eso nomás, en sentir pena de sí mismo. Es como ha cambiado ahora el enfoque, querido hermano y hermana. Y ahí entra sentir el amor de Dios, que nos ayuda a este momento en que me encuentro de darme cuenta los errores que tengo. Entra el amor de Dios en ese escenario y juntos, con el amor y la empatía de Dios, podemos ir subiendo hacia niveles cada vez más profundos en nuestra relación con Él. No deseas una disculpa superficial seguida de la repetición del mismo error. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Repetir lo mismo una y otra vez. Ya 50 veces el mismo error. Como que cansa un poco, ¿eh? Entonces no deseas una disculpa superficial seguida de la repetición del mismo error. Si el hijo progresa sinceramente, fíjense lo que está diciendo acá, en su comprensión de lo que es correcto, pero no leamos simplemente y dejemos que pasen las palabras. Comprensión de lo que es correcto significa lo que hemos estado hablando, parar un poco y dejar la emoción de lado e identificar el patrón que yo tengo y que me lleva finalmente a cometer el error. Dios no se va a enojar si usted no llora pidiendo perdón. Perdón, perdón, pues ya lo ha hecho 10, 15 veces. Yo creo que Dios se va a sentir muy interesado en saber que usted ahora está observando su comportamiento, la condición, y quiere entender el proceso a través del cual se da el pecado al final. Porque Dios está interesado para que entienda cómo funciona este camino, este proceso del pecado. Y tal vez se va a dar cuenta de que cuando abrió la puerta al pecado, tal vez Dios le va a abrir sus sentidos espirituales y se va a dar cuenta que siempre está rodeado de una nube de espíritus malos que saben exactamente cuando su mente hace la condición y entran en usted, dentro de su mente. Tal vez puede llegar una experiencia así. Porque me he enfocado en entender exactamente cuándo yo abro la mente para alguna sensación, alguna actitud, y puede sentir casi como el espíritu entrando y comenzando poco a poco a alimentar lo que al final, allá más adelante, va a resultar en un pecado. Y eso tiene más valor que arrepentirse todos los días sin hacer un análisis, querido hermano y hermana, sin hacer un análisis. Por eso aquí Junjin está hablando muy claramente. No deseas simplemente una disculpa superficial de la repetición del mismo error. Si el hijo progresa con sinceridad en su comprensión de lo que es correcto, puedes perdonar la inmadurez mientras avanza hacia la madurez. Entonces aquí ya estamos hablando de un hijo e hija que quiere dar un basta al mismo error, sinceramente. Hanun Pumonin sinceramente ya es suficiente. Volví a cometer el mismo error, no quiero ni pedirte perdón, porque ya me has escuchado muchas veces. Lo que te pido ahora es tiempo. Dame tiempo y sabiduría para que pueda entender el patrón de conducta que se produce cuando finalmente allá más adelante cometo el mismo error. Ayúdame a analizar mi carácter, mi personalidad, a observar exactamente el momento cuando abro la mente o el corazón para que comience a sembrarse la semilla del mal adentro, a gestarse la semilla del mal. Ayúdame a ver el momento inicial, por favor, justo Hanun Pumorin cuando entra, porque así voy a poder detectar cualquier otro comportamiento malo. ¿Cuándo comienza? Cuando el mal entra dentro de mí. Entonces ahí, dice Junjin, nosotros cuando vemos esa sinceridad y esa comprensión profunda de que he hecho mal, puedes perdonar la inmadurez mientras avanza hacia la madurez. Fíjense qué profundo esto para mí, querido hermano y hermana. Si le he dicho a Dios, por favor, ayúdame a entender esto, voy a ir cometiendo tal vez otra vez errores, pero ahora los errores van a ser diferentes porque estoy haciendo un gran esfuerzo de estudiar
el proceso, hasta que al final tenga todo el mapa completo y lo voy a cortar desde el principio. Como ya estoy estudiando mi comportamiento para pararlo de una vez, voy a sentir, ahora entró. Y con la experiencia, viendo cómo se desarrolla, en algún momento voy a poder bloquearlo. Ahora está entrando a mi mente esta mala condición y la corto aquí directamente, porque exactamente sé qué actitud emocional estoy teniendo cada vez que cometo un error. Ya capto la emoción que estoy generando, la cual permite que entre el mal. Entonces, cuando Dios nos ve en ese proceso, aunque allá poquito a poco van siendo menos los errores, Dios puede sentir, y todos nosotros podemos tener la misma actitud de Dios. Vemos sinceridad, esta persona está siendo sincera, se está esforzando realmente para mejorar cada día, e incluso está ganando sabiduría. Tiene una sabiduría increíble, descubriéndose a sí mismo los procesos mentales y emocionales que condicionan el pecado al futuro, más adelante. Si eres así, disculpa acá, también puedes perdonar la ignorancia o los errores si ves sinceridad y la motivación auténtica para hacer lo correcto. Esto es muy profundo, querido hermano, hermana. Esto ya nos acerca al corazón de Dios profundamente, porque vemos que no es un Dios que simplemente ignora nuestra realidad y nos castiga cada vez que cometemos un error. No le interesa nada de por qué nosotros llegamos a ser pecadores, por qué peca esta persona. No, simplemente cometes un error y ya viene el castigo. Esto cambia completamente la forma como Dios nos mira. Fíjense lo que dice aquí, también perdona la ignorancia o los errores que cometes fácilmente, porque hay en la motivación de este hijo e hija suyo sinceridad de cambiar, sinceridad de querer hacer lo correcto. Cuando hay esta motivación y me he dado cuenta del error y lo estudio, lo analizo, trato de perfeccionarme, ¿por qué Dios puede estar enojado? Si está haciendo lo mejor cada día para mejorar, aunque va dejando atrás pequeños errores. Algún día va a llegar a vivir una vida cada vez mejor. Si eres así, ¿no esperarías que Dios tenga amor aún mayor? La comprensión de Dios sobre tus antepasados y las fuerzas espirituales que actúan en ti es completa. Otra cosa importante, Dios ve toda tu historia, como dijimos una vez. Dios ve todas las situaciones que están conectadas a ti y de la cual tú eres el fruto de toda la historia de esos antepasados. Mientras que la tuya no lo es. Mi comprensión de mí mismo se limita a muy poco. ¿Cuánto nos conocemos de verdad, querido hermano y hermana? ¿Cuánto podríamos describir quiénes somos realmente? Muy difícil. No sabemos quiénes somos. Como dijo ahí un filósofo, Olavo de Carvalho, un filósofo ya fue al mundo espiritual, él dijo, yo creo que a los 80 años consigues tener una idea de quién eres. Una vez que has vivido una vida larga y te has conocido, has descartado las cosas que no te das cuenta que no son tuyas. A los 80 años tal vez vas a tener una idea más o menos clara de quién eres. Pero cuando somos jóvenes, llenos de impulso, llenos de emociones, llenos de esta energía, muy difícil. Pero Dios tiene una comprensión completa. Dios entiende, fíjense acá, tus motivaciones mejor que nadie y tus acciones más que tú mismo. Su corazón es más sensible que el tuyo y puede sentir y comprender tus intenciones mejor que nadie. Además, Dios conoce el esfuerzo que estás haciendo en comparación con tu nivel de capacidad en esta etapa de tu crecimiento. Él sabe que te está presionando. Él sabe que te está presionando para lograr cosas más grandes de las que cualquier persona en la historia haya podido hacer. Quiere que tú, una persona al final de miles de generaciones de pecadores, puedas superar todos los pecados históricos en una sola generación en tu propia vida. No es fácil restaurar toda la historia en una sola generación. Dios lo sabe mejor que tú. Por eso Dios nunca puede a nosotros, hermanos y hermanas, estar además
esperando que cometamos cualquier error para castigarnos. Eso no existe, eso pertenece al corazón de siervos, el corazón distante de Dios, que no consigue entender el corazón de padres. Entonces entiende el corazón, por eso Lucifer heredó ese tipo de comprensión de Dios, lo que él sentía hacia Dios. Lo que él sentía lo transmitió a Adán y Eva. Miedo, sentía terror por lo que estaba haciendo. Algún día Dios me va a pulverizar, y eso lo mantuvo en su mente hasta cuando Demonín convence a Lucifer de ir hacia Dios. Y Lucifer le dice a Dios, durante 3 años creo, Demonín estuvo convenciendo a Lucifer. Lucifer dijo, yo voy, pero si Dios me muestra un poquito de ira, un poquito de odio, de resentimiento, de rabia, me voy para siempre. Y cuando se encontró con Dios, era el mismo que dejó hace 1,5 millones de años atrás, según el Padre, tiene la historia humana, 1,5 millones de años atrás. Encontró al mismo Dios. No había una gota de resentimiento, como él lo imaginaba. Dios tiene Han, que es dolor en su corazón. Entonces Lucifer se dio cuenta que estuvo generando una historia de odio y resentimiento contra alguien que nunca lo odió, que nunca tuvo deseo de aniquilarlo. Descubrió eso, y una persona que siente eso de alguien que lo imaginaba el peor enemigo, se derrumba su justificativa de él me odia, yo lo odio igual. Hice algo malo, está enojado conmigo, yo también estoy enojado con él. Ahora él me odia por lo que hice, yo lo odio más también. Y es un dar y recibir en su mente de Lucifer, que alimentó su ira hacia Hanul-Pumunil. Y cuando lo vio, que era el mismo amor que le dio al principio, está ahí todavía, incambiable y absoluto, Lucifer se sintió un estúpido. ¿Qué cosa hice tremenda? Eso es muy profundo, querido hermano y hermana. ¿Cuánto a nosotros, querido hermano y hermana, Dios nos ama? Que hemos podido, con todo nuestro esfuerzo, sinceramente, con todo nuestro esfuerzo, yo mismo, Javier, yo estaría ahora en el alcoholismo tal vez, estaba caminando hacia el alcoholismo, con mis amigos, caminando hacia allá, alcoholismo y mucho problema de inmoralidad, ciertamente, un 98%. Pero al encontrar la iglesia de unificación, esa historia que se iba pasando de generación en generación se para de una vez, bruscamente. Toda esa historia se paró de una vez. Y luego fui enfrentando luchas más internas, más espirituales tal vez. Y por el amor de Dios pude mantenerme en la iglesia, y hoy día me siento liberado de gran parte de esos problemas. Una gran liberación, bastante porcentaje. No voy a decir porcentaje porque yo no sé realmente cuánto es el porcentaje, pero en comparación con lo que podría haber sido y la historia para atrás de mis antepasados, de mis tíos abuelos, hay todo tipo de crímenes, de muchos crímenes fuertes. Entonces, cuando nosotros estamos acá en la iglesia, esforzándonos y cargando todo esto que se para de repente, imagínense, es como una corriente histórica de pecado, choca contra un pequeño muro que somos cada uno de nosotros. Un pequeño muro se para enfrente de una corriente. Es como si las cataratas del Niágara, completa, con toda su fuerza, se paran por una persona que se pone enfrente y le dice, hasta aquí nomás llegó esta historia de pecado. Y nosotros marcamos una tremenda diferencia. Por eso Dios nunca puede tener resentimiento, odio, rabia con nosotros. Dios tiene, casi podríamos decir, una tremenda gratitud. Pero no vamos a colocar a Dios así tan indefenso. Dios quiere que seamos más, aún así. Dios quiere que nosotros progresemos y podamos llegar a ser más libres cada vez, más liberados, hasta que nuestra relación con Él pueda ser plena y por fin podamos sentir su amor como es, saborear el amor de Dios tal cual como es. Eso va a ser increíble. Sentir el amor de Dios, que ya no es un amor de empatía. Dios no está haciendo un esfuerzo para amarnos, sino que fluye naturalmente de Él a nosotros y de nosotros a Dios. Cuando ese amor podamos sentirlo como es originalmente,
nosotros vamos a pensar qué historia terrible hemos vivido apartado de ese amor maravilloso. ¿Cómo pudimos perder ese amor? Increíble. Yo creo que la desesperación de Dios es cómo poder hacer sentir a las personas, aunque sea un poquito de ese amor. Un poquito de ese amor. Si ellos pudieran abrir un poco su corazón para sentir este amor que tengo, un poquito, ya podrían ser curados profundamente de su soledad. Definitivamente podrían ser curados y entrarían en un estado de profunda felicidad en sus vidas. Se curaría la depresión, la soledad, y la rabia, la ira que arrastramos. Si ellos pudieran un poquito abrir la puerta de su corazón. Entonces, no lo puede hacer directamente, pero a través de nosotros podemos ir avanzando con esto y educando a las personas sobre el amor de Dios, querido hermano y hermana. No hay nada más precioso que enseñar el amor de Dios. Todo lo que tú haces cuando estudias el principio divino es simplemente, el principio divino es un argumento muy organizado para demostrar que Dios existe. Son argumentos simplemente históricos, argumentos de su ideal, argumentos de la restauración, todo argumentos. Pero lo que se va a enseñar al final es el profundo amor de Dios. Eso tiene que llegar al final a tocar a la persona. Dios es real y me está amando. Lo estoy sintiendo en este momento. Está haciéndome sentir calor en mi corazón. Siento su amor y su perdón. Eso hay que al final del día transmitirlo. Voy a hacer una oración y terminamos, querido hermano y hermana. Janul Pumonín, Champumonín, muy buen día. Queremos agradecerte por el día de hoy. Hemos leído un poquito más profundo sobre el mensaje de Hunjinin, sobre la indemnización. También hablamos sobre cómo Jesús tenía una relación tan profunda contigo que comenzó a enseñar a la gente a llamarte papito, papá. Y realmente, Padre, es tu verdadero deseo de poder vivir con nosotros en una relación libre y espontánea de amor y felicidad, Janul Pumonín. Muchas gracias, Hunjinin, por ayudarnos a analizar el proceso del el arrepentimiento, del perdón, del darse cuenta, del cambiar y de tener confianza, Janul Pumonín, en ti, de que tú miras más allá de lo que nosotros vemos, Janul Pumonín. A veces nos hundimos por un pequeño error, nos ahogamos, nos asfixiamos, perdemos la fe, pero si pudiéramos vernos como tú nos ves, veríamos que es mucho más grande el problema, Janul Pumonín, la circunstancia, y tendríamos más empatía con nosotros y más esperanza, porque Janul Pumonín veríamos que estamos haciendo una gran transformación en nuestra historia con nuestros antepasados. Por favor, bendícenos a todos y guíanos, querido Janul Pumonín. Derrama tu bendición sobre cada hermano y hermana aquí presente. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayu. Ayu. Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Creo que mañana continuamos leyendo porque es muy importante esto de Hunjinin. Ahora le hicimos un repaso más profundo. Que estén muy bien. Cuídense, hermanos tienen que ir a trabajar, así que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Que tenga buen día. Buen día a todos. Buen día. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.